Chema, Nacho, ¿qué tal estáis? Muy ¿Qué hay? bien, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de Oriente Medio hoy. Está claro que Siria ahora mismo está todas las dianas mediáticas en este país, pero bueno, seguís señalando que en Gaza siguen ocurriendo cosas, que Israel todavía tiene ese frente ahí. El Líbano también está ahí abierto, están en esa, no sé si denominarlo desescalada entre comillas. Cheman, vamos a entrar más en Siria, pero bueno, por empezar un poco también, ¿qué te parece ahora mismo el plantel entre Gaza, el Líbano e Israel? Bueno, pues yo creo que lo de Gaza es algo que tienen que rematar. Ya hace tiempo que Gaza, bueno, que jamás militarmente, entre comillas, el término militar aplicado a un grupo terrorista, pero bueno, parece evidente que ahí Israel, mientras no entreguen a los rehenes que puedan quedar vivos o los cuerpos, yo creo que Israel va a dejar aquello como una alfombra. eh, Solo la entrega de los rehenes, solo la vuelta a casa de los que estén vivos, solo la entrega de los cuerpos podría hacer que se suavizaran las posiciones de Israel en Gaza. Yo creo que va a rematar toda la faena completa. Y Israel además está haciendo, en relación con Siria, bueno, ya tiene bajo control o un control bastante importante una franja de territorio más grande incluso que Gaza. Estará en torno a unos 300 kilómetros y además en posiciones altas, lo cual le permite tener en fin, al alcance, mucho más al alcance, en capacidades adelantadas por lo que pueda ser en el futuro, puesto que respecto de esos aires que parece que todo el mundo compra con muchísima rapidez, de democracia y de bonomía de Golani, de Julani, en realidad lo que estamos viendo es que las conductas ya clarificadas, claras y demás, es que su ministro de Justicia ya ha dicho que las mujeres se van fuera, no serán jueces, tienen que devolver las causas a hombres. En fin, yo creo que vamos a ver, y además el ministro de Justicia ha dicho que se impondrá la Sharia como ley, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una conducta bastante parecida, con los matices que todo tiene, pero bastante parecida a lo que nos intentaban vender los talibanes cuando procedimos a la salida bastante, en fin, bochornosa, terrible, de Afganistán, ¿no? Yo veo ahí eso. Y, por último, me parece muy importante dirigir una mirada atenta a las, ya lo dije, ya lo advirtieron días atrás cuando cae Bashar al-Assad, prácticamente yo creo que no pasaron ni 24 horas, cuando desde Turquía ya se estaba adelantando que quieren anexionarse la parte norte del territorio sirio. Ya han anunciado una acción militar absolutamente potente, desbordante, y por lo tanto Turquía mantiene un papel, yo siempre lo he dicho, que es un país absolutamente disruptivo, eh, seguramente necesario para la OTAN por la posición que tenemos allí en la base de Incirlik, pero Turquía pues quiere alejar del norte a los kurdos, y si la comunidad internacional se dedica a lo que se está dedicando, pues los kurdos, como los armenios, como otras comunidades, volverán a ser traicionadas, ¿no? Siendo como es que en estos años, del 11 al 14 y al 16, los kurdos han sido el principal apoyo para luchar, y los que se han jugado pie en tierra, se han jugado la vida en la guerra contra el Daesh, en el conflicto de Siria e Irak. Esto me parece que serían como tres escenarios muy claros, sobre los que tenemos que dirigir una mirada muy, muy, muy atenta. Nacho, pero una cosa, yo lo de Gaza no veo, yo creo que hace tiempo que lo tenía que tener zanjado ya Israel y pensar en otro tipo de acciones, yo creo. Yo creo que ya ha habido tiempo que derrotó militarmente, como el ministro cesado de Defensa dejó entrever que cuando estaba todavía en el cargo, en Nacho.
Sí, lo que sucede es que claramente Netanyahu, por los problemas internos que tiene, problemas de corrupción, se apoyó en el ala más de la derecha, extrema derecha, inclusive son supremacistas, y en esto hay que decir que eh, uno de sus líderes, Stonebridge, es un hombre acusado de terrorismo, para que se entienda. Estamos hablando de lo más fanático y violento que existe dentro de Israel. Y entonces ese privilegio a la acción militar tiene también que ver con que Netanyahu tiene objetivos que no necesariamente son los de Israel. Los objetivos de Israel era liberar a los rehenes, era la premisa básica. Siempre fue la premisa básica, pero Netanyahu, y acá hay que hacer ¿veis? Todo con la misma vara. Netanyahu privilegió la salida militar por sobre la negociación que permitiera seguir devolviendo la libertad a los rehenes. Recordemos que la negociación fue la que le permitió la liberación de más de 100 rehenes, y los que fueron rescatados por acciones militares fueron 8. Y aproximadamente de los 101 que quedaban, se cree que 60 murieron como consecuencia de el haber sido atrapados en zonas de combate o ejecutados por Hamas. Entonces, pase lo que pase, y acá viene para mí el núcleo de la cuestión, pase lo que pase, Netanyahu va a tener que rendir cuentas por esta decisión, que fue una decisión política vinculada a su propia persona y no a los intereses del país, no lo estoy diciendo yo, es algo que aún en las manifestaciones todavía siguen habiendo manifestaciones de los familiares y de los grupos opositores que están reclamando precisamente esto. Entonces, Israel lo que está viendo es que Netanyahu sigue alargando los periodos de combate y sigue alargando los periodos de combate. Y yo ahí retomo lo que dice Chema. Vamos a ser sinceros. Y en esto uno tiene que fijar una posición porque uno es analista y no obedece a ningún bando. Netanyahu, al igual que hace Erdogan, está invadiendo otro país. Ah, Las excusas de seguridad son las mismas que puso Putin en el caso de Ucrania. Las excusas de estar combatiendo el terrorismo son las mismas que pone, con respecto a los kurdos, Turquía para invadir casi 8.000 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que está haciendo Israel va contra el derecho internacional. Y acá no se trata de medir si las cifras de los muertos son. No, esto no es medible, esto no es una estadística, esto no está ni siquiera sometido al debate. Israel está invadiendo Siria, alegando un riesgo que supuestamente ya había neutralizado con los ataques a las instalaciones militares de Al-Assad. Entonces, ¿dónde está el riesgo? No se sabe. Lo que sí se puede explicar, y en esto no es partidismo, esto es análisis puro, sí se puede explicar en que Netanyahu y su grupo más belicista necesitan tanto la guerra como Putin necesita la guerra en Ucrania. Necesitan la guerra para no rendir cuentas por una serie de eventos donde han cometido errores que empezaron con el 7 de octubre y la falta de alerta, precisamente porque estaban ocupados en una crisis política interna. Hay que recordar que antes del 7 de octubre, Netanyahu estaba al borde de la renuncia porque tiene 4 causas de corrupción. No es que lo estaban cuestionando por su manejo de la economía o no. porque se lo estaba cuestionando por corrupto. De hecho, tuvo que hace unos días ir a declarar ante la justicia. Dicho esto, se entiende un poco mejor qué es lo que está haciendo Israel. No tiene que ver con lo militar, tiene que ver con la política interna. Hay una línea establecida en 1974 y se suponía que ese colchón que estaba Israel de seguridad eran los En altos del los Golán, altos del Golán, por ejemplo, pero que se los anexó han ido más allá. se los anexó, o sea, se los apropió, y eso es derecho internacional. Porque si Crimea está ocupada y anexada de manera irregular, también lo están los altos de Golán. Entonces es ahí donde uno tiene que entender que para poder explicar, uno tiene que salir del partidismo y tratar de explicar los factores tal como son. Entonces, al mismo tiempo, Siria está haciendo, entonces, una parte de su territorio muy menor al de Turquía, esto también hay que decirlo, no está superando los no sé si son 300 800, kilómetros cuadrados. ponele, pero no tiene nada que ver con los 8.000 kilómetros que tomó Turquía en esa franja de seguridad que va de la frontera al interior del territorio sirio. Y esto, con esto concluyo, tiene un problema muy grave para el futuro del conflicto en Siria. Y es que el HTS es un grupo salafista, ¿sí? Es un grupo religioso extremo.
La única forma que tiene Al-Jolami viene de Al-Golani, nació en el Golán, no sé si ese dato le sirve. Ujú. ¿Mm? El Golán. La única forma que tiene Al-Golani de homogeneizar y obtener el apoyo de los sirios en su conjunto, en su diversidad religiosa, étnica y política, es apelar a un discurso nacionalista, ya no religioso, ya no étnico, sino nacionalista de recuperación de Siria. Y eso a su vez le trae tres adversarios. Turquía, con sus pretensiones de controlar y si invade, de anexarse una parte del territorio. Israel, con su ampliación de los territorios que ocupa, más quizás el alentar un secesionismo de los drusos. Y el tercer adversario, sin lugar a dudas, es el Kurdistán sirio, porque controlan el 40% y es la zona donde están los recursos petroleros, la mayor parte de los recursos petroleros, una parte de los recursos gasíferos, una parte de los fosfatos que necesita, que exporta Siria, y la segunda cuenca petrolera alimentaria, que es la cuenca del Éufrates. Entonces, si va a apelar a un discurso de unidad sirio, va a terminar confrontando con estos tres grupos. Con el único que puede acordar es con los kurdos, con quien obviamente los kurdos son 40.000 soldados, junto con las, digamos, otras fuerzas, ¿no? Y esos sí que le pueden hacer frente, y de hecho le hacen frente no solamente a los turcos, sino a los grupos pro-turcos, y le han hecho al mismo tiempo que estos dos, al ISIS y al ejército de Al-Assad. No los puede derrotar el HTS. Entonces, tiene que acordar, pero si acuerda, se va a pelear con los turcos. Ahora, Israel dice que va a apoyar a los kurdos, entonces si enfrenta a los kurdos, se enfrenta con Israel, y todavía queda por ver qué va a suceder con Hezbollah, a la que le importa tres pitos, perdón que se llama así, pero que lo diga así, le importa tres pitos las fronteras entre Siria y Líbano, y los 635.000 palestinos que hoy son representados por Hezbollah y por lo tanto por Irán van a quedar con un liderazgo libre. Y entonces el HTS tiene que o enfrentar o acordar a todos ellos. Y entonces se apela al nacionalismo. Tenemos una segunda fase de la guerra civil siria, pero esta vez con componentes extranjeros en el territorio que, recordemos, todavía falta definir si los rusos se van, si Irán se retira, Estados Unidos se quedará o no se quedará. Ya Bob Kennedy dijo que a Trump le dio la orden de sáquenlos de ahí. Entonces, estamos muy lejos, pero insisto, ojo con el nacionalismo sirio. Eso puede ser un factor que puede dominar la siguiente fase de la guerra y unificar a muchos grupos en busca de no perder a manos de actores externos los privilegios internos que sostienen su posición. Eso es lo que quería decir. Hanna, buenas. Hola, ¿qué tal, Alberto? A ti, a Nacho y Bien. ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estás? Perdón ¿Qué que me tal? sumé tarde. Un abrazo grande, lindo verlos a los tres. Interesante, como siempre, Nacho, escucharte. No sé cómo habías planteado tú la pregunta al principio, Alberto, pero claro, el tema está claro, Siria, ¿verdad? Hoy le diré que Mm. Netanyahu visitó el lado sirio del Monte Hermón. Em, Le gustan siempre esas situaciones, ¿verdad? Entre las tropas y yo acá, las medidas de seguridad, en fin. Ahora, está claro que desde el punto de vista israelí tiene más que lógica, digamos, la serie de medidas de seguridad que Israel tomó, porque hay mucha incertidumbre respecto a lo que pasa del otro lado, ¿verdad? Respecto a las intenciones ante Israel. Entonces está la toma de posiciones en lo que se llama acá el Hermón sirio, el Hermón, por supuesto, del otro lado de la frontera, por la ventaja que le da su topografía. En Israel, al Hermón, al monte Hermón, que está en, o sea, la cúspide de los altos del Golán, del lado israelí, se le llaman los ojos del país, ¿verdad? Los ojos de Israel. Y el del lado sirio es más alto todavía. Y más que llegó Israel no solo a una posición a unos 3 kilómetros más allá de la frontera, sino a lo que se llama la cima máxima del Hermón, que es creo que a unos 15 kilómetros. Me dijo hace unos días un general retirado con quien hablé, el general Giorayla. Entonces, allí, ¿cuál fue la lógica tal cual la planteó, la explicó Netanyahu hace unos días? Creo que se la puede entender, que al haberse desmoronado o al haber sido derrocado el régimen del presidente Bashar el-Assad, que era de hecho con quien, bueno, primero con su padre, evidentemente, se había suscrito el acuerdo de separación de fuerzas, ¿verdad? En el 74. De hecho, es como si ese acuerdo hubiese desaparecido,
Entonces, fue muy rápido Israel, creo que el mismo día que se confirmó el derrocamiento de Bashar el-Assad, Israel tomó posiciones primero bien cerca de la frontera, pero del lado, en la zona desmilitarizada, y después también en la parte del Hermón sirio, como digo que se usa el término siempre aquí. Eh, Ahora, si formalmente era lo correcto decir el acuerdo ese, de hecho ya no existe porque quien lo mantenía del lado sirio fue derrocado, no sé si es exacto, pero en la práctica está claro que no hay ninguna fuerza que pueda hacerse cargo. O sea, quizás en términos prácticos, sí, esa es la situación. Yo acá les diré que vi más que nada, cuando vi la rapidez con que Israel tomó posiciones en la zona desmilitarizada, que eso se piensa de antemano, evidentemente, cuando se la veían venir, ¿verdad? Y también en el Germón sirio, yo acá sentí más que nada que lo que hay es una elección del 7 de octubre del año pasado. O sea, no poder basarse más, no decir, no, va a estar bien, no, no va a pasar nada, ¿por qué si las tropas acá están ocupadas con lo que pasa dentro de Siria? Desde el 7 de octubre del año pasado, hace 438 días, de esta saga interminable, digo, por el tema de los, bueno, por supuesto los muertos que no vuelven, pero los secuestrados todavía en Gaza. El tema es no poder nunca más decir que uno puede estar tranquilo con las medidas que tomó. Siempre hay que pensar algo más. Y acá, ante la tal incertidumbre respecto a cuál será la línea de los insurgentes anti-Assad que de hecho lo derrocaron, y como bien dijo Nacho, por supuesto lo principal es este grupo de Abu Muhammad al-Julani, ese es su seudónimo, ¿verdad? Se llama en Sí, realidad Chara, de Hayat Tahrir al-Sham, el HTS, como bien dijiste, Nacho, que se presenta, como hemos visto, ¿verdad? En traje, habla de una forma que uno dice, si eso se confirma, está genial, el nuevo Medio Oriente. Lo que pasa es que uno puede aventurarse ahora a decir, ¿ese es realmente él? ¿O es una fachada hasta que se calmen las cosas para caer bien a Occidente? No sé, o sea, a quienes dudan al respecto, no se les puede tildar de ustedes siempre pensando con los peores escenarios. O sea, hay razones cuando uno viene del trasfondo que le conocemos al Yulani, de ISIS, de Al-Qaeda, aunque él es verdad que hace años se fue de ahí, de esos marcos, hay razones para pensar que quizás se esté ocultando algo, que será más fuerte que él no podrá dominar a todos los demás. Algunos los vimos hace unos días, me imagino que ustedes se habrán topado con ese video, al frente de la mezquita principal Omaya de Damasco, ¿verdad? Un grupo de algunos de estos insurgentes con armas y hablando en un tono bien propio de un grupo islamista extremista. Entonces, ante esas incertidumbres, era más que lógico que Israel tome posiciones. La pregunta es cuánto tiempo va a durar, porque Israel ya dejó en claro que no hay ningún interés ni en entrometerse en los asuntos internos de Siria, o sea, no intervenir, y tampoco ninguna ambición territorial. Pero a veces la dinámica, ¿verdad? En una situación en medio de guerras impone realidades que uno no necesariamente planeó de antemano. Está complicado por ahora, la sensación para resumir esto, en Israel, a raíz de la caída de Assad, a pesar de la incertidumbre que despierta eh, eh, todo este tema de Al-Julani, si está hablando en serio o está mintiendo cuando se presenta como moderado, toda la situación por la cadena de piezas que ha habido es que en Israel se percibe como una gran victoria israelí en varios frentes, que esperamos no lo arruine al Yulani, mostrando una realidad diferente de la que ha estado tratando de presentar. Y por supuesto el tema de Irán y Hezbollah no está totalmente terminado, pero por ahora parece claro que el eje chiita, por supuesto, sufrió una derrota devastadora. Sí, además ha sí, dicho muchas cosas. No sé si quieres comentar lo que ha dicho antes Nacho y lo que ha dicho ella. sí, me parece, sí, en la dinámica eh, subrayo dos circunstancias y con los dos estoy de acuerdo, pero con los matices propios, ¿no? Es evidente que esas posiciones avanzadas dentro de Siria, de las que hemos hablado antes también, antes de que te incorporaras, Hanna,
ciertamente adelantan o generan un colchón a una zona colchón que ya estaba. Es verdad que la zona colchón que podíamos ver, que eran los altos del Golán, en mi opinión, no es una zona de colchón, es una zona vital para Israel. No es una zona de protección para Israel, es una zona que representa la supervivencia de Israel. Los altos de Golán se toman, entre otras cosas, porque los planes de Siria eran dejar sin agua a Israel, dejar sin los aportes de los ríos que en el alto del Golán luego alimentan el lago de Tiberias, el mar de Galilea. Por lo tanto, yo entiendo que la posición de los altos del Golán era frente a esa acción inmediata que Siria tenía previsto, tenía que tomarlos en defensa incluso de los propios palestinos que monte abajo viven, ¿no? Eso por un lado. Pero es verdad que la superficie y la zona que ha señalado que su topografía es muy interesante, muy importante, es verdad que mantener una posición avanzada 300 kilómetros cuadrados de franja allí es otra franja. Es más grande que el territorio de Gaza, la superficie que en estos momentos está bajo un control israelí. Es evidente que no sería de recibo que se mantuviera una situación sine die respecto de esa ocupación, porque eso es una ocupación. Y perdería, bueno, ya los altos de Golán a nivel de Naciones Unidas se consideran una ocupación ilegal. Yo, en cambio, creo que es una ocupación que se produce legalmente como consecuencia de una situación inmediata y amenaza inmediata que se cernía sobre Israel en una dinámica de guerra recurrente desde el año 48 en adelante. Ahora, coincido con Nacho en una cuestión, y es que el discurso de estamos aquí para evitar ataques yihadistas no se va a sostener mucho tiempo. Tampoco confío en Golani. Yo, lo primero que he dicho sobre el Golani es que, como dirían los latinos, pacta non verba, es decir, aquí lo que importa son los hechos, ¿no? O como decimos en el castellano viejo, obras son amores y no buenas razones. En definitiva, lo que quiero decir es, la incertidumbre que tenemos en relación con Siria es tan absolutamente descomunal que supera lo que hasta ahora podíamos contemplar que era Siria. Los rusos sí se están yendo, Nacho. La base aérea del sur de Latakia, la semana antes de la caída de Basad, prácticamente se quedó vacía esa base. Pudimos ver la importantísima cantidad de vehículos, de plataformas lanzamisiles, etcétera, que salieron de la base aérea que tienen en el sur del ataque. Y van hacia la base naval de Tartus. Pero es que hoy mismo hemos visto en estos últimos días cómo de la base de Tartus han ido saliendo submarinos, han ido saliendo buques muy importantes, y hoy mismo, o sea, en estos últimos 3 días, fragatas españolas que están en misiones de defensa de OTAN, Europa, etcétera, etcétera, han estado siguiendo a distancia, ni más ni menos que a un buque de gran porte militar y a un buque de aprovisionamiento. Han seguido todo el Mediterráneo, desde la salida del Mediterráneo Oriental, han atravesado todo el Mediterráneo, se han acercado a la zona económica exclusiva de las costas españolas, han mantenido la vigilancia permanente con fragatas nuestras, que son además unos buques muy potentes, están de los mejor valorados en el mundo. Inmediatamente el relevo lo ha cogido Portugal. Quiero decir que todos los movimientos de Rusia en relación con Siria a mí me parecen evidentes. Creo que Rusia no las tiene todas consigo, ha mostrado gran debilidad. Lo que hemos visto en las últimas horas todavía subraya más esas situaciones de debilidad y de porosidad, incluso con
en fin, como hemos visto con el asesinato del general responsable del programa nuclear y de armamento químico, ¿no? de Rusia. El mismo responsable que apoyó algunos de los ataques sirios con armamento químico durante la guerra. Es que todo eso es lo que nos está rodeando. Es evidente, Israel va a tener que mantener una posición vigilante. Creo que va a tener que reducir la franja de ocupación que en estos momentos tiene. Tendrá que hacerlo como tenga que hacerlo, pero tendrá que hacerlo porque si no va a perder mucha de la autoridad moral. Creo que es un gesto de cara a la galería interior, como bien decía Nacho, más que a una realidad amenazadora. Y ciertamente yo creo que a cualquier ejército le gusta tener esa posición de altura dentro de un país que ha sido un enemigo acérrimo de Israel. Por lo tanto, coincido contigo, Hanna, en que ciertamente hay que estar atentos, hay que entrar allí, ver cómo está todo, pero hay que utilizar la inteligencia más que las armas. Nacho señalaba antes una cosa muy importante, y es que en la zona ya, hablando de Gaza, en la cuestión de Gaza, lo que más sirvió para liberar rehenes fueron procesos de negociación. Militarmente han sido operaciones verdaderamente brillantes, pero con unos resultados escasos. Ocho secuestrados solo 8, liberados en operativa. exacto, a eso es a lo que me refiero y señalaba Nacho, ¿no? Entonces, Gaza, yo entiendo que jamás lo tienen muy fácil y los gazatíes lo tienen muy fácil. Entreguen los secuestrados que queden vivos y entreguen los cuerpos de los que han fallecido. Entréguenlos, porque es el único argumento que le sirve a Netanyahu para, apoyado por lo más extremo del panorama del espectro político israelí, mantener esa dinámica. Y esa dinámica yo creo que al final se vuelve en contra del propio Israel. Netanyahu tiene que ya rendir cuentas, no de esto solo, que también habrá un momento en que alguien un día tendrá que explicar qué pasó el 7 de octubre, qué falló, porque algo falló, evidentemente. Y a Netanyahu ya no le queda crédito, pero es que Netanyahu está arrastrando al pueblo israelí en esa falta de crédito. O sea, los que hemos analizado esto desde una perspectiva claramente definida por estar en el lado correcto de la historia, estos 438 días que llevamos, hay un momento en que decimos, Netanyahu se ha acabado. La realidad del país es, por supuesto, conseguir los rehenes. Eso para mí es necesario, vital, fundamental. Pero acto seguido, Israel tiene que demostrar una vez más su fortaleza y solidez democrática haciendo rendir cuentas a Netanyahu. Netanyahu no puede salir, no puede salir él victorioso, porque victorioso habrá salido Israel con sus soldados, con sus reservistas, etc. Pero Netanyahu en estos momentos es ya más carga para Israel en el escenario de Siria, en el escenario propio de Israel, en el escenario con Gaza. En definitiva, necesitamos líderes en Israel que no estén sometidos a la duda constante. Este hombre estaba a punto de enfrentar un proceso, recientemente tuvo que pasar por los tribunales para declarar. Estábamos hablando de un hombre acusado de corrupción. Y a mí no hay nada que ahora me convenza en un sentido contrario de lo que estoy diciendo. Es decir, jamás militarmente está destrozada, no hay que darles ninguna opción a que puedan repetir el 7 de octubre. Hezbollah está debilitado, Irán está debilitado y todo eso lo han hecho todas estas acciones. Ahora bien, yo creo que ampliar esas zonas, estar en Siria, 300 kilómetros cuadrados, justificaciones. Mire usted, me sumo a lo que ha dicho Nacho antes. Es cierto, debemos por una cuestión de honestidad como analistas, debemos reconocer que es el momento de negociar por y para la salida de Gaza, de los rehenes que queden vivos y de aquellos que hayan fallecido, porque todos sabemos que eso es una
Vamos, el motivo verdadero y racionalmente aceptable. No dirigir las acciones de Israel con definición, con determinación a esos objetivos, sería un flaco favor al pueblo de Israel, sería un flaco favor a las víctimas de los secuestros y a sus familiares. Nacho, No, no, Hanna, ¿vos querés decir algo? Quería vale. comentar algo, sí, primero te Sí, iba sí, a decir, vi que te salís de la vaina. sí, no, que se le oía prácticamente como ciudadano israelí promedio, porque no hay duda que según la enorme mayoría de los ciudadanos israelíes, según las encuestas, ¿verdad? Encuestas que dejan en claro que este tema cruza líneas de izquierda a derecha, líneas partidarias. Por supuesto que el gobierno, y ante todo Netanyahu, porque tiene la máxima responsabilidad como jefe de gobierno, debe rendir cuentas por lo que pasó. Tú mencionaste el juicio, ¿verdad? Por sospecha de corrupción. Hace pocos días, este domingo, no, la semana pasada, hace pocos días, por primera vez desde que se le imputó hace 5 años, llegó la hora del testimonio de la defensa y Netanyahu empezó a prestar su testimonio, ¿no? Ahora, yo por supuesto no sé si es culpable o no. Como ciudadana israelí que soy, además de uruguaya, espero que el primer ministro de Israel no sea condenado como culpable de corrupción. Si fue culpable, pues que sea condenado. Ahora, pero más allá de eso, que no es un tema nimio, por supuesto, era un primer ministro en ejercicio, en funciones, que está prestando testimonio por sospecha de corrupción. Pero el tema del otro, no juicio, por ahora primero tiene que ser una comisión de investigación. Claro, no puede ser que busquen formas, el otro día lo llamó un ministro, en mi opinión, un elemento abominable dentro del gobierno, que no sé lo que hace en el Parlamento siquiera, dijo, vamos a hacer una comisión del pueblo. Eso suena, ¿qué comisión del pueblo? ¿Dónde estamos? ¿En la ex Unión Soviética? ¿Qué dice? Suena bárbaro lo de la comisión del pueblo. No, no, acá la instancia principal, no quiere decir que siempre sean tan exitosas, pero la instancia que en Israel es considerada la más apolítica, por decir, la más seria, la más independiente para investigar el tema que sea, y por supuesto no cualquiera va a ese marco, es lo que se llama una comisión oficial de investigación, que esté encabezada por un juez supremo. En fin, hay varios elementos que caracterizan eso, muy a diferencia de una comisión parlamentaria, por ejemplo, en el que haya gente de la oposición y del oficialismo, ¿no? Está claro que hay gente que tiene que rendir cuentas. O sea, no solo Netanyahu, porque él, digamos, fue el principal eh, jerarca, evidentemente, la principal figura de gobierno desde el 2009 hasta ahora, salvo un año y medio aproximadamente, cuando estuvieron Bennett y Lapid, él está a cargo. O sea, si él no es responsable, ¿quién está responsable de la política que lleva a cabo el gobierno? Ahora, estoy segura que no es que él dijo, ay, sí, van a usar el dinero que permito que Qatar le entregue a Hamas para matar israelíes, no me importa. No, no pasa por ahí. El tema es cómo se actúa ante, por ejemplo, las advertencias que le plantearon los jefes del ejército. Ahora, un nivel es Netanyahu, otro nivel son las fuerzas de seguridad, tanto el Servicio de Seguridad Interno, Shin Bet, encargado de la lucha antiterrorista, como la Fuerza de Defensa de Israel. La gran diferencia es que, así como el general jefe del Servicio de Inteligencia Militar ya presentó renuncia, y todos los altos jerarcas, el propio jefe de la Fuerza de Defensa de Israel, ya dijeron que ellos van ahora en este momento se me fue el término que usaron, pero que dejaron entender que ellos van a retirarse. Y hay discusiones si el jefe del ejército no se tendría que haber retirado ya o no. Pero está claro, ya lo dijo, que él se hace responsable. Y el ejército mismo ya empezó a investigar. El único que no dijo en esa forma tan contundente fue Netanyahu. Dijo, vamos a encontrar la verdad, no dejar piedra sobre piedra, todos deberán dar muchas respuestas, pero y como primer ministro di, yo soy responsable. No tiene que decir soy culpable, eso lo determinará una comisión, pero responsabilidad es lo mínimo que la gente precisa, más que nada cuando todavía hay tanto sufrimiento de los 100 secuestrados en Gaza, sentir que desde arriba se irradia responsabilidad. El problema de fondo es, y con esto termino este comentario, el problema de fondo es esa dinámica
que evidentemente se desarrolla cuando no hay, y eso es una laguna en la ley israelí, en la legislación, cuando no se pone límite a la cantidad de años que un primer ministro puede estar en funciones, en su cargo. Claro que electo democráticamente, no le robó la jefatura de gobierno a nadie, ni ahora, ni en 2009, ni en todas las demás elecciones. Pero no es sano porque en determinado momento, quizás esto para psicólogos más que para analistas de ciencias políticas, en determinado momento, quien está en esta situación, y ahora digo Netanyahu, se convence de que el país sin él no puede vivir. O sea, estoy diciendo acá se llama quizás psicología barata, ¿no? No hablé con No, Netanyahu. disculpa que te interrumpa, no Pero, es psicología barata. Estamos en eh, un tiempo de líderes iluminados y de líderes claro. mesiánicos que van desde Trump hasta Netanyahu, pasan por Milei, pasan por Le Pen, pasan por Putin y Xi Jinping. No es ni de derecha ni de izquierda. Los líderes que confunden sus intereses personales y sus ideas con las necesidades estratégicas, económicas, sociales y políticas de un país son hoy una plaga. Perdón, quería decirlo. Claro, no, no, es un buen comentario, ni que hablar. Pienso que auténticamente se convence de que sin él Israel está muerto. Ujú. Bueno, es un serio problema eso, evidentemente, ¿no? Más que lo que él piensa es lo que muchos que lo siguen piensan en ese aspecto. Ahora, bueno, realmente una falla de la legislación el israelí. Solo una pequeña, no exactamente corrección, pero un comentario, negociaciones para la recuperación de los secuestrados hay hace tiempo, con muchos altibajos. Estos días, ay, pensé que era una alarma. Acá pasa una moto y yo salto, ya ves. Sí, sí, pasa. Este, em, la En de Lo de la Egipto se están haciendo no, negociación. lo ahora. de los secuestrados, sí. Yo decía que hoy, este día, justo hace un día transmitía a Uruguay, ¿no? Y le comentaba bueno, el jefe del programa en cuyo marco transmito, que es bastante frustrante tener que hablar a los oyentes y no poder dar un comunicado oficial, confirmado, claro, decir rumores, especulaciones, pero por otro lado, uno no puede hacer caso omiso de todo lo que se estuvo informando hoy realmente a un ritmo intenso de fuentes, inclusive fuentes muy altas en la administración Biden, dando a entender que es cuestión de pocos días. Se hablaba de un acuerdo inminente para la liberación de parte de los secuestrados. Eso es un gran tema, si quieren lo comentamos, solo parte, a cambio, por supuesto, de un alto al fuego, ¿no? Ahora, claro, ponen un poco en fría en la cosa, ¿no? Sí, es verdad que hay un gran progreso, pero no es que en cuestión de días ya se va a arreglar todo, puede llevar hasta semanas. Están esperando al dios Trump, eso es palabra mía, nadie lo dijo, que el 20 de enero asuma. En fin, la esperanza es realmente, porque es un tema, les diré, que carcome a muchos israelíes. Yo estaba hablando ya con mi nuera y comentando, ¿no? De los chiquitos mi hijo y ella tienen nuestros dos nietos mayores, de un total de tres. Y ella me dice, voy al parque con los nenes, voy a comprar algo, siempre tengo acá el tema de los secuestrados. Es verdad, es una situación con la que vivimos. Siempre a veces uno lidia con una dificultad, me ha pasado, ¿no? Que tuve que hacer un examen médico, algo que, en fin, medio, que tensiona un poco. Yo me dije a mí misma, ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo? Hay todos los secuestrados que están pudriéndose en los túneles de Gaza. O sea, no es una frase para una nota, es una realidad que muchos ciudadanos israelíes viven. Pues la pregunta es si esta vez, y perdón que me extendí en eso, realmente estamos en camino a algo que concrete o no. El gran temor es que si es un acuerdo por etapas, como se está diciendo, nuevamente no hay confirmación oficial ni una cosa ni de la otra, es que genial por todos los que salgan en la fase humanitaria, pero y los que quedan para la segunda fase, Ujú. es casi como sentir que uno los condena a la muerte, porque cuántas violaciones de alto fuego puede haber el interín por parte de Hamas. Empieza el invierno, pasan semanas, ¿cuánto pueden sobrevivir? O como dijo Sharon Aloni Cuño, una de las mujeres que estuvo secuestrada y que volvió en noviembre con sus dos mellicitas de 3 años, su hermana y su sobrina, y quedó en Gaza su esposo David, una familia argentina e israelí. Y Sharon dice, a esta altura todos son casos humanitarios. 438 días después, ¿cómo pueden estar? Los más fuertes ya no lo son. Muy, muy complicado. Sí, sí, Nacho. por los desaparecidos en Argentina no sabía que hay algo que tiene que ver con la psicología, que es la no clausura de un asunto. Cuando vos tenés
cuerpo, hay un luto, hay una posibilidad de hacer un cierre interno. Con un desaparecido no sabes, Ah, horrible. es un enorme problema. Inclusive si no hay un cuerpo, pues también se piden los cuerpos. Claro, Eso es eso quedaría para la última etapa de los cuerpos. exacto. Hoy Pero hay que justamente hoy entender que... escribí mejor dicho, edité una entrevista que le hice hace un tiempo a un profesor, es el presidente del Instituto de Liderazgo Judío en Jerusalén, en la Universidad Hebrea. Un hombre religioso, ¿no? Entonces él hablaba, le preguntaba sobre el tema de las fuentes judías que dicen sobre esta situación. No voy a contar todo porque si no me extiendo mucho, solo una mención. Él dice, en general se piensa que esta situación de alguien secuestrado, preso, que no se sabe exactamente dónde está, se sabe Gaza en este caso, ¿no? Pero muy en general, y que no se sabe cuándo va a volver, en general se piensa que es mucho peor que la muerte, porque no está ni vivo ni muerto, y Ujú. no se puede cerrar nada, como vos dijiste, Nacho. Sí, y ahora vuelvo al tema anterior. Voy a hacer una aclaración. A mí me han acusado en los últimos días de antijudío porque mi función es ser el canario en la mina. Ustedes saben que un canario en una mina es el que primero detecta esos gases que El los mineros grisú, el grisú. no pueden oler. O sea, si esa es mi función, la acepto porque para eso hago periodismo. Yo dudo que haya una victoria, o sea, creo que hay una victoria militar de Israel, pero creo que se expone a una derrota política sin precedentes. Y tiene que ver con algo que lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Es haberse convertido en Goliat y haber dejado de ser David. Su enorme fortaleza militar ahora le ha quitado gran parte de ese capital político que logró el 7 de octubre, cuando la gente entendió la amenaza que se cierne sobre Israel. Entonces, estos grupos ultrabelicistas, y acá voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo, comunicacionalmente, estos grupos belicistas que se deleitan con la destrucción en Gaza o en el sur del Líbano, cuando muestran los niveles de devastación, hay una crisis humanitaria en Gaza, ¿sí? Y esto no tiene que ver con ser judío, ser palestino, ser ortodoxo o ser ateo. Esa reluctancia en el poder militar está convirtiendo a Israel en Goliat frente a los ojos de la opinión pública y le está quitando un capital político inmenso que Israel precisa en este momento para reconstruirse. No solamente reconstruirse en términos económicos, 42.000 empresas pyme cerraron en Israel como consecuencia de la movilización, es que sencillamente no hay comercio y no hay, y los reservistas hicieron que no hubiese mano de obra. El PBI de Israel retrocedió, había retrocedido un 9,8 en los primeros meses de la guerra. Estamos hablando de cuestiones prácticas, ya ni siquiera de cuestiones morales. La otra cuestión práctica, jamás no está terminado. Como tampoco está terminada la cuestión de los rehenes, jamás está lejos de ser terminado. Y acá voy a introducir el punto donde yo creo que puede haber una derrota estratégica de Israel pese a que hay la victoria militar. Qatar se cansó de ser mediador frente a las rupturas de las condiciones por parte de Hamas y de Irán, porque atrás de Irán está Hamas. Y finalmente terminó echando la culpa, la cúpula, a la cúpula de Hamas de su territorio. ¿Dónde fue a parar? Y es acá donde yo digo, ojo con las consecuencias de todo lo que estamos hablando. Fue a parar a Turquía, en donde recibe gran parte de los 6.500 millones solamente, ¿sí? Eso es lo que tenía Haniyeh, el clan Haniyeh. Con 6.500 millones alcanza para hacer un reclutamiento en las zonas devastadas a favor de Hamas y rehacerlo. Y esta vez no va a estar Irán detrás. Esta vez va a estar Turquía, que está aprovechando el vacío estratégico que está dejando Irán con su derrota hecha por Israel, pero la derrota de Irán sale fortalecido, y volvemos a Siria, Turquía, que además está condicionando al gobierno del HTS en Damasco. Y hay un detalle, Irán puede ser sometido a sanciones, presiones, y en definitiva se lo va a hacer. ¿Cómo vas a someter a la misma presión al país de Europa con el ejército más numeroso y que está en la OTAN? ¿Cómo vas a hacer para presionar a Turquía para que no retome el lugar de Irán y se haga el abanderado de la causa palestina y además la utilice en su provecho? Y además, insisto con esto, que es la cuestión, para mí es tan importante una guerra como lo que se comunica. Por eso digo, soy un canario en la mina y por eso me acusan de lo que me acusan, pero creo en lo que voy a decir.
Israel necesita el apoyo de la comunidad internacional y no lo va a lograr en la medida que no regrese a ese lugar en donde se está defendiendo fuerzas de defensa de Israel. Si avanza sobre el territorio sirio, está perdiendo ese carácter defensivo, por más que sea presentado como una condición defensiva, habiendo ya antes de eso una posición defensiva en los altos del Golán. Si se va de la zona de seguridad acordada con el 74, por más que existan explicaciones legales, la batalla comunicacional la pierde. Y voy a tirar un último dato para que se entienda lo que estoy diciendo. Antes del 7 de octubre había 143 países que reconocían a Palestina. Ese número creció a 149. El número de países que reconoce a Israel no creció. ¿Entienden la tragedia y la advertencia que estoy haciendo? Ojo, porque a veces las victorias militares pueden traer consigo una derrota política. E Israel no puede darse el lujo de seguir acumulando adversarios, no solamente entre los países, sino entre las sociedades, porque tenemos un brote de antisemitismo gravísimo en el mundo. Y entonces retomo lo que decían ambos. Ojo con convertirse en Goliat, porque la gente apoya a David, porque es más débil. Y en la medida que se sobreabunda en ese poderío, en ese hegemón militar, Israel tiene mucho para perder, muchísimo para perder, y más ahora, cuando el aliado que surge frente al retiro posible de Estados Unidos, frente al debilitamiento de Irán, al retiro de Rusia y al fracaso de China como mediador, ¿quién queda como potencia frente a Israel? Turquía, un país de la OTAN con unas apetencias enormes de reconstruir un imperio otomano que llegaba hasta Arabia Saudita, pasando por el territorio de Israel, de Palestina, de Siria, del Líbano y de Jordania. Esta es la advertencia que hago con todo el afecto que le tengo a todas las personas que están involucradas en este conflicto. Ojo, porque si David se convierte en Goliat, entonces va a haber que rehacer todo el camino. Y no lo digo, no soy anti-israelí, sencillamente soy una persona que trata de explicar las cuestiones de una racionalidad sensible, porque esta guerra es una porquería. Pero si le seguimos tirando armas, no solo vamos a seguir alentando el conflicto, sino que no vamos a lograr lo básico, y es que aquello que sucedió el 7 de octubre no va a poder ser concluido, porque con el ánimo belicista no hay lugar para negociación. Y sin negociación no hay clausura, porque no hay regreso de los rehenes. Nada, eso lo quería decir. Pues yo me gustaría, si me permite, Hanna, habéis hablado de, ¿debemos respetar lo del 74 o no? ¿Ha caído el régimen del Assad? Pues el derecho internacional en eso es muy claro, es absolutamente clarísimo. La realidad estatal siria es una realidad estatal, reconocida. Perdón, el derecho es inherente al país, no al régimen, porque en Pues, ese caso, si hubiese un exacto. golpe de Estado en Argentina, por ejemplo, Y hay, caerían todos los contratos de la deuda externa. Demos un... absolutamente, absolutamente. Es decir, que hay un principio jurídico en el derecho internacional y además muy bien ejercido, por cierto, en algunos momentos por parte de Israel, que se resumen en un dicho romano, ¿no? En latín, que es pacta sunt servanda, es decir, los pactos se conservan hasta que ese pacto expresamente se disuelva. Es decir, tienen que estar los dos agentes, los dos actores, de acuerdo en romper ese pacto y diluirlo o declarar uno, oye, ya no estoy. Pero es que eso no se ha hecho, no se ha dicho. Y yo creo que el pacta sunt servanda, es decir, los pactos se han de mantener, se han de respetar. Yo creo que es muy importante en relación con lo que habéis planteado del año 74, los recuerdos del año 74. Eso es fundamental. Subrayo lo que ha dicho Nacho. Y bueno, que alguien te pueda llamar a ti anti-israelí o anti-judío o tal, verdaderamente es que la idiotez moral ha llegado, la idiotez moral en seguridad y en criminología, decimos que es casi la condición de posibilidad para que luego se desarrollen conductas psicopáticas.
Es decir, Hay el gente ítem, que no sabe aceptar una crítica, hay gente que es eh, monolítica. Absolutamente. es decir, Claro, aquí hay son puntos de vista, es que justamente, y acá en este conflicto, precisamente, esta es la otra cuestión que tiene que ver con Israel. Israel representaba la racionalidad frente al fanatismo. Entonces, eso cuando es. a mí, no lo quiero hacer personal, ¿no? Pero cuando a mí o a cualquier otro que presenta un punto de vista alternativo, ni siquiera contrario, alternativo, es otra forma de mirar el conflicto, entonces, si va a haber un fanatismo igual al de los sectores que uno dice estar enfrentando y se pensaba que estábamos en la misma trinchera, si se va a tomar la versión de Israel como si fuese una versión coránica desde el otro lado, entonces hemos perdido la batalla, la hemos perdido. Eso quería decir, la Sí, perdimos. sí, eso es fundamental. Me parece muy importante subrayarlo. Yo siempre lo digo, cada vez que coincido con eso, digo, "Joder, siempre me voy aprendiendo un montón". Y es verdad. Eh, la racionalidad, la razón. Cuando yo decía antes, me gusta estar, o por lo menos pensar que estoy en el lado correcto de la historia, creo que lo he estado. Con Israel siempre. Yo tengo una especial sensibilidad con Israel, pero creo que racionalmente, frente a lo del 7 de octubre, había que reaccionar y un Estado tiene que reaccionar con la fortaleza y la determinación y la contundencia que se ha de esperar de un Estado que protege a sus ciudadanos. Y en ese sentido, para mí no ha habido ninguna duda. Y me han dicho de todo, o sea, me han dicho genocida, me han dicho asesino, me han dicho de todo, de todo. Por lo tanto, tengo la tranquilidad de espíritu de poder criticar o dar una versión alternativa. Y yo creo que además es que es la versión más inteligente. O sea, quiero decir, los matices que ha introducido Nacho respecto del análisis de la realidad y la perspectiva que podemos adelantar es precisamente que Israel no puede perder la razón y no la puede perder porque no debe perder la racionalidad con la que debe actuar. Si esa falta de racionalidad le lleva a perder la razón política, fíjate en qué papel quedamos todos los que nos quedamos absolutamente. Yo llevo monitorizando el terrorismo yihadista muchos años, he visto mucho sufrimiento y nunca pensé ver lo que vi del 7 de octubre. A mí eso me conmovió hasta el tuétano. Y yo quiero seguir estando en el lado correcto de la historia. Los pasos que dé ahora Israel van a ser muy importantes, van a ser muy importantes. Convertirse en Goliat es convertirse en el ser odiado, en el ser que hay que batir, aunque solo sea porque es grande. Y Israel es grande por algo que en otra tertulia que tuvimos con otra compañera que está allí en Israel, nos decía, ¿no? Creo que citaba a un jefe de gabinete de Yitzhak Rabin, creo, que decía, el petróleo de los israelíes, el petróleo de los israelíes, de Israel, debe ser su inteligencia. No estaba hablando de la inteligencia como servicio de inteligencia, sino de la inteligencia. Y en ese sentido, Israel, a lo largo de la historia, nos ha demostrado hasta dónde es capaz de llegar, de hacerse grande en las dificultades, de hacerse grande además con razón y con racionalidad. Cuando ha habido guerra, con guerra, pero siempre. Y luego habernos demostrado ser capaces de hacer que florezca el desierto, crear la ciencia más avanzada en la defensa de la salud de las personas, ser capaces tecnológicamente de desarrollar sistemas verdaderamente extraordinarios para el ser humano, tener más premios Nobel que ningún otro país, por ejemplo, en determinados ámbitos. Yo creo que ese es el Israel que es correcto y ese es el que a mí me invita a estar con él, sí o sí. Forzar la máquina más allá de lo que sea racional le hace perder la razón. Aunque alguno resistamos y estemos defendiendo a Israel siempre, siempre que se pueda defender, claro. Siempre que se pueda defender. Yo he defendido cosas que algunos me dicen que soy abyecto. Toda la respuesta de lo de, y lo he citado en alguna ocasión, de lo de Múnich, ¿no? Pensemos que el último asesino de lo de Múnich o director de todo lo que ocurrió en Múnich
murió en el año 92, o sea, fue acabado por el grupo del Quirón, del Mossad, fue acabado en el 92, 20 años después. Es decir, esa paciencia, esa determinación, esa contundencia, ese cumplir lo que se dice es vital. Y eso es inteligencia. Eso es inteligencia. Chema, decirte, Desbordarse en la violencia, Hanna, puede debilitar a Israel, como bien ha dicho Nacho. Es decir, ya si pierdes la batalla, bueno, si pierdes la guerra, ya no te digo nada, ¿no? Pero si pierdes la batalla política, la narrativa, el discurso, en definitiva, pierdes políticamente. Y el mundo funciona con política. Las guerras son la política hecha por otros medios, pero deben ser los medios extraordinarios. Esa es mi opinión. Bueno, oye, Hanna, es un Un placer abrazo, poderte Chema, saludar. siempre bueno escucharte, Siempre te interesantísimo. sigo, siempre te estoy muy pendiente de tus tweets, igual que de los de Nacho. Y Muchas bueno, gracias. si no hablamos antes, pues que tengáis unos buenos días de final de año, de Navidad y Igualmente, de todo Chema. lo que queráis celebrar. ¿De acuerdo? Felices Muchas fiestas. gracias, un Un abrazo. abrazo. Hasta pronto. Bueno, ante todo, por supuesto, el rechazo absoluto a quienes van a decirte que es anti-israelí o anti-judío, porque uno tenga una crítica puntual. Dios mío, hay gente obtusa que si no dices amén a todo, ya te tildan, ¿no? De cualquier cosa y eso es repudiable y quiero decirlo, si cabe decir públicamente, porque más gente mirará esta grabación seguramente. Ahora, entiendo lo que dices y es muy, muy interesante, pero discrepo en parte. Ante todo, si bien está claro que hay elementos no sé llamarle belicistas, pero de línea ultra, ultra conservadora, que piensan, o sea, hasta el final, todo, la destrucción total del enemigo, que no quede una piedra sobre piedra, son palabras mías, no de ellos, que a raíz de lo que pasó el 7 de octubre dicen, está claro que no se puede transar en nada, la única opción es eliminar totalmente al enemigo. Mm. No diría, saben, yo comento en general cuando se dice acá hablando de digamos, el campo de la paz y el campo, como diciendo la izquierda, centro izquierda. Y a mí nunca, aunque yo soy, me siento muy de centro, a mí nunca me gustó esa terminología, porque deja la sensación, bueno, que los que no están del lado del centro izquierda quieren guerra. Ahora, yo no creo que sea la situación. Hay, por supuesto, extremistas que lo que quieren es guerra, pero creo sin duda que no es ni la mayoría, tampoco la derecha, ni de lejos. No, y no, Y disculpa que te creo, interrumpa, pero no, en no, las elecciones quedó claro que Ben-Gvir y Smutrich, junto con el Likud, juntaron, a ver, el Likud juntaron 30, y para llegar al gobierno, claro. esas eran minorías, Sí, no sin eran. duda, claro. Netanyahu por cosas internas, yo digo una de las cosas que para mí es imposible perdonarle a Netanyahu como ciudadana israelí, es que él haya hecho manejos políticos para tener coalición que hicieron posible la entrada de Ben-Gvir a la Knesset, al Parlamento. Para mí eso es imperdonable, más allá de qué política tiene uno en este tema o en otro tema. Ahora, pero ¿por qué digo que no son mayoría tampoco ahora en la guerra, más allá de cuántos los eligieron, ¿no? No. Lo que quería aclarar creo que quienes... Ben-Gvir realmente es un caso especial medio para psicólogos, en mi opinión. Es un niño que le dieron Sí, 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 la sí. fuerza y no sabe. Inclusive ayer votó contra el No es un problema presupuesto. político, es un problema de inmadurez. Sí, sí, impresionante, loco totalmente en cuanto a la cordura que se precisa de una persona que tiene un ministerio a su cargo. Ayer inclusive votó contra el presupuesto nacional, por ley, Netanyahu tendría que destituirlo, ¿no? Por Bueno, ejemplo. Ujú. claro, y no lo hizo. Eh, pero y comentaba mucha gente de la derecha, diciendo que es un inmaduro, es un niño que sigue para que le hagan like o me gusta, no sé, en las redes, para que hablen de él. Bueno, en fin. Pero lo que sí quería comentar al respecto de esto, de los belicistas, digamos, que yo no creo que el tema es que quieren guerra, sino y no para defenderlos en absoluto, porque realmente no es mi opción política ni de lejos, pero creo que el tema no es, por ejemplo, Smotrich, no es que quiere guerra, es que es un desconfiado al extremo, eh, y entonces, claro, eso significa, se traduce en la práctica en que, bueno, ahora no podemos parar, ¿no? Pero creo que Israel no tenía, habría mucho para analizar al respecto, pero voy a resumir porque prometí hablar corto al respecto. Creo que Israel no tenía más remedio que lanzar esta guerra que fue
total contra Hamas, ¿verdad? Israel muestra hasta ahora, sin subestimar ni por un momento, ni sin minimizar el sufrimiento al lado palestino, que por supuesto que lo hay, y también el hecho que hay no involucrados muertos, no hay duda, a pesar de las claras mentiras de Hamas respecto a cuántos son, claro que hay no involucrados o civiles, digamos, muertos. Acá hay mucho menos que en otras guerras por las medidas que toma Israel, digo en proporción, ¿no? Entre combatientes y Sí, sí, civiles. coincidimos. Ujú. Sí, Nacho. No, que coincidimos, coincidimos. Sí, sí. Es que la Bueno, diferencia entre el uso del armamento de precisión y el uso claro, de bombardeos en masa, como hacían, por ejemplo, turcos, sirios y rusos en sí, Idlib o en Alepo. Ahí hay una exacto, clarísima exacto. diferencia, sí, y eso no hay que Y no perderlo de solo es, no solo el armamento es un elemento interesante que mencionás, también el tema ese de avisar, no todos los casos, por supuesto que no siempre, pero avisar a la gente que está en un lugar que es claro, blanco de Hamas, que se vaya, por celulares, ni por los panfletos. tampoco lo que se acaba de descubrir, 100.000 víctimas en una fosa común. O en Eso Siria. no le pueden decir. Por eso digo, uno no es, uno trata como de balancear, pero sí, coincido con vos, obviamente, hay una diferencia de métodos abismal. Claro, claro. Ahora, el tema de los avisos, de mover a la gente hacia zonas humanitarias, que para Israel es un dolor de cabeza. Cuando Ujú. todos los enemigos de Israel le acusan de genocidio, y como digo, reitero, no me alegra ni una muerte de alguien que no es terrorista, pero genocidio, con todo el esfuerzo que hace Israel para separar entre terroristas y civiles, claro que no puede ser un éxito absoluto en ese esfuerzo. Pero realmente Israel trata denodadamente de alejar a los civiles, que también sufren, sí. El tema es que realmente, en medio de esta guerra, el objetivo era tratar de destruir totalmente a Hamas. Y vemos esas escenas de destrucción masiva en Gaza. Claro, que lo que aparece más que nada son las zonas en las que realmente hay mucha destrucción. Hay otras que están los mercados funcionando, ¿no? Sí, sí. Pero uno ve la diferencia. Vos mencionabas, Nacho, el tema de ¿verdad? Es lo que va a decir el mundo. Israel no está en una isla, tiene que tomar en cuenta esas cosas, pero Israel se cansó, ese es el tema. Ahora me acordé de una frase de Golda Meir, la otrora primer ministro, que dijo, no me acuerdo cuál era la circunstancia, pero me acuerdo que lo leí en su libro, dijo, yo prefiero vuestras condenas y no vuestras condolencias, ¿no? Ujú. O sea, Israel se tiene que defender, ¿no les gusta? Bueno, hay tanta hipocresía, tanto antisemitismo. Yo pienso, ayer, estos días se publicó, lo habrán visto en el The Telegraph británico, un informe de un grupo de investigación británico, ¿verdad? No judío, no israelí, sobre el tema, algo que Israel siempre dijo, que jamás miente respecto a la cantidad de muertos y a su esencia, digamos, o digamos si son civiles o terroristas. Ahora lo dijo un grupo que no tiene nada que ver con Israel, dio ejemplos concretos, ¿no? Pero la culpa de eso, primero los terroristas que mienten y difunden distorsiones de la realidad, pero también los medios que lo replican, la ONU que lo repite, y eso difunde y crea odio. Entonces Claro. es muy Ahí problemático el permitime que tema de qué atención permitime prestar a la comunidad internacional. que te interrumpa. Es que No, no, está precisamente bien. a eso me refiero, es que no hay que darles el material para que sigan haciendo proselitismo. Y justamente, por eso me refería a aquellos que, y coincido con vos en todo lo que decís, pero cuando hablo del belicismo me refiero a la reluctancia, al casi expresar con alegría un nivel de como de alabanza a la guerra, a eso me refiero, y que precisamente olvidarse que Israel se estaba defendiendo y empezar a decir, miren qué bueno, cómo los matamos, somos invencibles, nadie puede con Israel. ¿Saben qué? El problema de decir que nadie puede con Israel es que finalmente muchos antisemitas lo toman como bandera para decir justamente esta política, esta cosa tan cultural de Occidente de ponernos del lado del débil. Y entonces Claro. ahí dejamos el lado racional y empezamos a actuar, a operar sobre un nivel cultural de defensa del débil, en donde todo lo que no sea Israel van a ser débil. Entonces, eso es lo que yo digo, es que es un error comunicacional severísimo. A Ahora eso me mira. refiero. Justamente hoy también salió una nota, yo he escrito misma al respecto en el semanario hebreo que dirijo en Uruguay,
Y hoy salió una nota de un gran analista del portal Ynet, Ben Droriemini, criticando, entre otras cosas, sí, ese tipo de situaciones que hay, ¿no? De los que hablan a favor de la destrucción. Ahora, hay también soldados irresponsables que, por ejemplo, filman algo, lo ponen en las redes, parece que están contentos que destruyeron un edificio. Yo estoy segura que no destruyen un edificio que no estaba identificado como un blanco de Hamas, porque recordemos lo que dice el derecho internacional, que un lugar civil pierde su protección como tal, se convierte en un blanco militar legítimo si es usado con fines militares, ¿verdad? Ahora, yo estoy segura que, o sea, segura, quiero creer, si no, a juicio, a los que sean responsables de lo contrario, que nadie va a destruir un edificio, no sé, para quedar bien, para poner en las redes, después que bueno, como destruir algo de los No, palestinos. no, y desde Esa mi no es cuenta, la orden del claro, ejército, no tengo ninguna duda, pero los perdóname, imbéciles que filman así, hablando así, arruinan todo. desde mi Digo, cuenta he esa no es la publicado, política oficial, pero las cosas en las redes hoy cobran una dimensión, ¿verdad? Como si pareciera que viene de arriba. claro, desde mi cuenta he publicado de los túneles abajo de los hospitales, de los túneles de Hamas, abajo de los hospitales y de las escuelas. He publicado de los lanzadores de cohetes puestos en las mezquitas y en las escuelas. Y entonces, a lo que voy es a esto. Hay que tener mucho cuidado porque a veces en el exceso de, en el exceso de entusiasmo uno pasa de la defensa al ataque y por eso vuelvo a un concepto que para mí es central, fuerzas de defensa de Israel. Ujú. Ahí resumo todo lo que pienso. Y eso es realmente la clave. Ahora, yo no tengo ninguna duda de que esta es una guerra de defensa, que Israel no tenía más remedio que lanzar, no solo por lo que se hizo el 7 de octubre, sino por las promesas de varios jefes de Hamas, y están filmados, Ujú, diciendo que habrá más 7 de octubre. Eso no quita que durante la dinámica o en el marco de la dinámica de la guerra haya también soldados poco inteligentes, inmaduros, que si filman y hablan o se ríen de fondo de algo que destruyeron, que puede haber sido, o sea, estoy segura que tiene que ser una orden porque era un blanco legítimo de Hamas. Pero si se ujú. los oye riendo como tontos de fondo, entonces se interpreta de esa forma, como bien dijiste, Nacho, ¿verdad? De un modo que deja mal a todo el país. Claro, Hay porque que, justamente el antisemitismo se nutre de eso y los que luchamos contra, no solamente contra el antisemitismo, contra todo tipo de fobia hacia el diferente, necesitamos estar en una, si se quiere, en una misma vibración, una misma frecuencia de condenar la violencia, precisamente porque es la violencia la que amenaza a Israel. No es, y esto, en esto me hago muy cargo de lo que digo, no son los musulmanes, no son ni los chiitas ni los sunitas, no son, son son aquellos que recurren a la violencia, lógico. violencia. Entonces, si uno Claro. no combate la violencia y no combate el odio, y si uno entonces, claro, en la trinchera se nos inunda de odio y uno empieza a chapotear en el odio y dice, pero se supone que mi trinchera es la contraria a la del odio y es ahí donde advierto por mi afecto hacia los israelíes y porque creo que lo del 7 de octubre fue algo que no debe volver a repetirse, es no hay que confiarse, nunca, y en esto coincido, mirá cómo termino coincidiendo, nunca hay que confiarse, porque el 7 de octubre fue un exceso de confianza. Y para Claro, no confiarse hay que ser imperdonable. realista y volver a las bases de lo que uno es, estar alertas, pero también saber que, como lo dije alguna vez, Israel es un concepto, no es un país solamente, Qué es un bueno eso. concepto de Occidente instalado en una zona que le es agresiva climáticamente, políticamente, religiosamente, pero ese concepto se tiene que defender y siempre dejarlo emparentado a la razón. ¿Qué hubiera sido de Israel si no hubiese usado la razón? No hubiese sobrevivido. Mm. Y esos son los premios Nobel. El expresidente uruguayo, el doctor Julio María Sanguinetti, escribió hace unos años un libro, Israel, la trinchera de Occidente. Es una historia Exactamente. Y por eso hago las advertencias que hago y lo digo desde el más profundo. Digo, como analista nunca me olvido que el afecto, los afectos son parte del material y la comunicación también lo es del material que uno analiza, ¿no? Porque sin afecto, dejemos que reduzcamos todo un cálculo matemático y a ecuaciones. Pero insisto, siempre
hay que ver, hay niveles. Está la política, está la ideología y arriba está la cultura. Y la cultura se basa en valores comunes. Lo que nos hace pertenecer a la misma cultura es que tenemos valores comunes. Y uno de esos valores es que la violencia es desagradable. A veces hay que aplicarla, pero también la violencia hay que aplicarla con responsabilidad y saber, y por eso retomo lo que decía Chema, saber que la violencia a veces se tiene que usar, pero con una responsabilidad como para saber cuándo hay que dejar la violencia, que es uno de los caminos posibles, y cuándo hay que negociar. Y cierro lo que quería decir con esto, porque en el fondo la violencia no resuelve el inicio, el germen de todo esto, que son los secuestrados. Se calcula que quedan 21 de los 100. Eso no está claro, pero Ujú. no me Es quiero un cálculo, aventurar digo, a, sí, para poder obturar la herida, necesitamos que vuelvan los rehenes. No se va a volver con la violencia, no van a volver con la violencia, no, está claro eso. van a volver con la racionalidad, cuando regrese la racionalidad. Y necesitamos que los rehenes regresen. Y Kafir ya cumplió un anito, ya es hora de que Y él regrese. cumple el 18 de Mm. enero 2 años. Sí, por eso Solo digo, una Chicos, pequeña acotación sí. sobre la violencia, Nacho, es que no se los puede rescatar. En este caso yo no diría, o sea, el tema de la violencia, claro, toda acción militar es violenta, ¿no? ¿sí? Pero no se los puede, pienso que hubo otros operativos planeados y no se recurrió a ellos, aunque en muchos casos se sabe dónde están, porque los terroristas prometieron asesinarlos, No están cautivos, están rehenes. ¿verdad? Claro, ese es Rehenes. el tema. Y ya hubo casos, o sea, los últimos 6, hace ya como 2 meses, Seis, sí, 6 o 7 unas Chicos, horas antes. y Ujú. me voy a terrible tener pensar que que ir. 2 de ellos al menos habrían estado en la etapa humanitaria, Carmel Gat por ser mujer y Hersh Exactamente. Goldberg Point por estar herido, perdió un brazo. Y uno no dice, no lo dice de Woke ni porque crea que Hoyo sea el. No, sencillamente porque es práctico y porque necesita que vuelvan. Uno necesita que vuelvan los rehenes. Que también la violencia. Ojalá que nuestro próximo Zoom sea para compartir las escenas Ojalá, Eso que es lo que es. más del deseamos. Ojalá. regreso. Pues chicos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿vale? A Gracias. todos, un abrazo grande. Un abrazo. Siempre aprendemos.